Saludos, somos estudiantes de la Universidad Central UNICEN, de la carrera de Contaduría Pública, la materia Gabinete de Autoría, el docente Limache Lanes Carlos Alberto, del tercer semestre del programa complementario. Los expositores y estudiantes son Cori Valdés Juan Carlos, Escobar Bozo Juan Sebastián, Espinosa Mamani Carmen Gladys y mi persona, Calle Lincoln Nicedana. Fecha de grabación, el 17 de abril de la gestión 2022. Contenido a conocer. Vamos a hablar sobre la norma de auditoría local, sobre los modelos de informe de auditoría y sobre la norma de contabilidad número 1, que estas tres están emitidas por el Colegio de Auditores de Bolivia a nivel nacional. Y también vamos a hablar sobre el código de ética del auditor. Norma de contabilidad número 1. Principios y normas técnico-contables generalmente aceptados para la preparación de estados financieros. ¿Qué son? Son un conjunto de conceptos básicos y reglas que condicionan la validez técnica del proceso contable y su expresión final en los estados financieros. Objetivo. La aplicación de los principios de contabilidad debe conducir a que las cuentas anuales formuladas con claridad expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, es decir, los estados financieros. Esta norma se divide en tres partes y la primera es el principio fundamental o postulado básico. El principio fundamental es la equidad, la cual orienta la acción de los contadores en todo momento y subordina todo el resto de los principios generales y normas particulares que se enuncian. La equidad genera imparcialidad y se refiere a que la información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa, para la evaluación contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad, sin favorecer o desfavorecer a nadie en particular. Tiene una íntima relación con el sentido ético y moral y justo del contador. Un ejemplo cuando se vulnera este principio es cuando un ente o empresa practican doble contabilidad, tal vez para evadir impuestos y no pagar lo que tienen que pagar. También el contador no tiene que beneficiar ni a terceras personas, ni a la empresa, ni a sí mismo. Tiene que trabajar libre de prejuicios y mostrar la información tal cual como es, de manera real. La segunda parte de esta norma son los principios generales que apoyan al fundamento básico, que estos principios generales hacen la estructura general de los estados financieros. Y el primer principio es el ente. El principio de ente es supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerándose como un tercero. Es decir, el ente tiene vida propia y es un sujeto de derechos y obligaciones distinto a lo de las personas que lo conformaron. Es decir, si el dueño de la empresa quiere comprar un vehículo, no tiene que usar el dinero de la empresa para comprar ese vehículo. Todo lo que tiene la empresa es solo de la empresa, ya sean sus derechos y sus obligaciones. El dueño tiene sus propios intereses, sus propios gastos, no tiene que mezclar los gastos de la empresa con los suyos. El segundo principio son los bienes económicos. Los estados financieros se reflejan siempre en bienes económicos. Los bienes económicos son activos que posee la empresa que forman parte de varias transacciones importantes, ya sean materiales o inmateriales. Entre las materiales podemos tener bienes inmuebles y bienes muebles. Un ejemplo de bienes inmuebles son los terrenos y edificios. Ejemplo de bienes muebles son maquinarias, equipos de computación, muebles y enseres, vehículos. También podemos tener bienes intangibles que no podemos tocar, ya sean marcas, fórmulas, derechos de llave, derechos de autor, patentes. Un ejemplo de bien inmueble o inmaterial de marca sería la marca Nike,
que es reconocido a nivel mundial, ya que es una marca registrada y puede ser evaluada en términos monetarios, ya que genera ingresos. Es importante recalcar que se registra en libros todo acto o bien susceptible de valor de intercambio, independientemente de la forma como se ha obtenido y por el cual alguien está dispuesto a pagar un precio. El tercer principio es moneda de cuenta. Se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona el ente. Y en este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. En todo caso, en nuestro país la moneda de curso legal es el boliviano y los estados financieros tienen que estar expresados en bolivianos. En todo caso, que si hay alguna cuenta en dólares, tenemos que ajustarlo de acuerdo al tipo de cambio. El cuarto principio es empresa en marcha. Se refiere a la continuidad de la empresa. Se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como significativas y continuas pérdidas e insolvencia. Esto quiere decir que la empresa tiene que generar utilidad para una plena vigencia y proyección futura. Valuación al costo. Cuando los activos se registran al precio ganado para adquirirlo, se está haciendo prevalecer el costo como concepto básico de evaluación. Los bienes principales se evalúan al costo de adquisición o de producción. Esto establece que los activos y servicios que tiene un ente se deben registrar a su costo histórico o de adquisición. Para establecer este costo también tenemos que tomar en cuenta los gastos adicionales a la compra de ese bien, ya sean de transporte, de instalación. Digamos, si vamos a comprar una maquinaria, también tenemos que tomar en cuenta los gastos de instalación, de transporte. Es importante también recalcar que la evaluación al costo es también aplicable en los activos inmateriales, como los intangibles, que se registran a la suma efectivamente pagada por su adquisición. El sexto principio es el ejercicio. Es el lapso que media entre una fecha y otra, se llama también periodo. Para efectos del plan contable general, este periodo es de 12 meses. Es necesario dividir el desarrollo de sus actividades en periodos contables y establecer el cierre del periodo, los resultados de operación y su situación financiera, para informar de los hechos importantes que han generado cambios en la participación de los propietarios de la empresa durante ese lapso de tiempo. Se tiene que dividir la empresa en marcha en periodos uniformes de tiempo para efectos de medir los resultados con anteriores periodos y así cumplir con las disposiciones legales fiscales establecidas. Este periodo es de acuerdo al rubro de la empresa. Un ejemplo de periodo de acuerdo al rubro es a las empresas mineras, es del 1 de octubre al 30 de septiembre, o empresas agropecuarias desde el 1 de julio al 30 de julio. El séptimo principio es el de devengado. Devengado significa reconocer y registrar en cuentas a determinada fecha eventos o transacciones contabilizables. Un ejemplo son los intereses por cobrar sobre un préstamo concedido, remuneraciones vencidas pendientes de pago. El término devengado también se aplica sobre todo a los servicios más que a los activos adquiridos, es decir, a las cuentas por pagar de agua, de luz. El devengado se refiere también que se tiene que registrar independientemente si se ha pagado o cobrado o no. También podemos decir que los servicios de bienes utilizados o consumidos en el ejercicio, aunque no hayan sido cancelados, ni siquiera se conozcan exactamente el monto a pagar, obliga su registro formulando un asiento de ajuste, lo que podría a su vez implicar que se afecte a gastos del ejercicio o del siguiente periodo. El octavo principio es objetividad. Consiste en evaluar contablemente los hechos y actividades económicas financieras que participa la empresa, tal como estos se presentan libres de prejuicios. Los estados financieros deberán reflejar
un punto de vista razonable y neutral de las actividades desarrolladas y ser susceptibles de verificación por terceros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que deben reconocerse formalmente los registros contables cuando éste se realice. Y también tenemos que respaldar cada registro con un documento de respaldo, es decir, una factura. Un ejemplo, cuando hacemos una venta, debe ser contabilizada cuando se conozca el hecho y la información elemental sobre esa transacción. El noveno principio es la realización. La realización participa también, se relaciona con el concepto de devengado, y también respecto a las operaciones de compra y venta, se considera vendido un bien cuando se concreta la entrega de la mercadería o es puesta a la disposición del comprador, lo que permite atribuir objetivamente su correspondiente costo. En caso de venta de servicios formalizados por contratos en los cuales se cobra por anticipado, los resultados serán reconocidos en función de la realización periódica de los servicios, lo que implica afectar a los resultados generalmente en forma mensual. Esto nos quiere decir que el principio de realización nos quiere decir que se deben registrar las operaciones cuando se han realizado, como indica también el principio de devengado. El décimo principio es prudencia. Prudencia nos indica que debemos contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Las pérdidas deben ser contabilizadas o atribuidas toda vez que exista la evidencia respaldatoria del factor que la produce. Prueba respaldatoria que participa del principio de objetividad. Las ganancias deben ser contabilizadas o atribuidas cuando se verifiquen los hechos sustanciales que las generen y exista medición objetiva de ellas y seguridad razonable de su materialización. También podemos decir un ejemplo de prudencia. Es cuando no se debe ni subestimar ni sobreestimar hechos económicos que van a ser contabilizados. Y siempre se escoge el menor valor para el activo. Uniformidad. Este principio implica que las empresas, una vez que hayan decidido la aplicación de una norma o método contable, todas las operaciones siguientes deberán ser tratadas de una misma forma. ¿Por qué? Porque lo contrario, los cambios alterarían los rubros de los estados financieros, dificultando o haciendo impracticable la comparación de los rubros de un periodo con otro. Y si se va a cambiar uno de los principios o métodos, se debe señalar en nota a los estados financieros. Materialidad. El contador debe tener una apreciación objetiva de los hechos, siendo necesario que recurra a un buen criterio profesional y sentido práctico para evaluar los acontecimientos. La información que aparece en los estados financieros debe demostrar los aspectos importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Es decir, que las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otro de similar naturaleza o función. La materialidad también establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros. Y de acuerdo a las partidas o importes de importancia, podemos agrupar, por ejemplo, los materiales de oficina o escritorio, ya sean papeles, bolígrafos, resaltadores, etcétera, en una sola cuenta. Siguiente. Y el último principio es el de exposición. La exposición se refiere a la revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Esto significa no ocultar hechos o cosas, incluso con posterioridad a la fecha de emisión de los estados financieros, ni exagerar los detalles informativos, a efectos de no distorsionar la interpretación y consecuente toma de decisiones dentro y fuera del ámbito de la empresa. También tenemos que evitar aplicar un enfoque subjetivo al interpretar
interpretación de los estados al revelar. Esto quiere decir hacer juicio de valor dejándonos llevar por los sentimientos. La exposición también tiene relación directa con la presentación adecuada de los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas para una correcta interpretación de los hechos registrados. También es importante recalcar las notas que se acompañan a los estados financieros deben contener datos esenciales y adecuadamente redactados para la comprensión del usuario. Norma de auditoría número 1. Normas básicas de auditoría de estados financieros. Introducción. Formulación de las normas de auditoría. La Federación Internacional de Contadores, fundada en 1977, tiene un comité permanente denominado Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, la cual tiene la responsabilidad de emitir proyectos y guías sobre auditorías. Objetivo de la auditoría de estados financieros. El objetivo de una auditoría de estados financieros es facultar y preparar a un auditor independiente para expresar una opinión razonable sobre la situación patrimonial y financiera de una entidad. La opinión del auditor ayuda a establecer credibilidad de los estados financieros. El informe emitido por el auditor es el medio por el cual expresa su opinión. Responsabilidad de la preparación de estados financieros. El auditor es el responsable de formarse y expresar su opinión sobre los estados financieros. La preparación de ellos recae en la gerencia de la entidad, incluyendo el mantenimiento de registros contables, así como la salvaguarda de los activos de la entidad. La auditoría de estados financieros no releva la gerencia de sus responsabilidades. Alcance de la auditoría. El auditor debe determinar el alcance de una auditoría de estados financieros de acuerdo con requerimientos de la ley. El auditor evalúa la confiabilidad y suficiencia de información por medio de la realización de un estudio y evaluación del sistema contable y controles internos. También la realización de otras pruebas de verificación de transacciones contables y saldos de cuentas. También un auditor determina información importante por medio de la verificación de los estados financieros con los principales registros contables y la evaluación de juicios de los estados financieros con los principales registros contables por la gerencia en la preparación de estados financieros. Normas básicas de auditoría. Punto 2. Los principios básicos que rigen las responsabilidades profesionales del auditor, que deben ser cumplidos en todos los casos en que se lleva a cabo una auditoría, son los siguientes. Integridad, objetividad e independencia. El auditor independiente debe ser recto, honesto y sincero en su enfoque respecto a su profesión. Ser justo y no debe permitir prejuicios que afecten su objetividad o independencia. Mantener una actitud imparcial. Habilidades y competencias. Una auditoría debe ejecutarse y el dictamen debe prepararse con el debido cuidado profesional por personas capacitadas. El auditor requiere habilidad y competencia especializada que se adquieren a través de la combinación de la educación general de conocimiento técnico. Confidencialidad. El auditor debe respetar la confidencialidad de la información que obtenga en el transcurso de su trabajo y no revelar la información a terceros. Trabajo realizado por otros profesionales. Si el auditor delega su trabajo a sus asistentes o utiliza trabajo de otros auditores, él continúa siendo responsable de formarse y expresar una opinión de ello. El auditor debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado a sus asistentes. Documentación. Un auditor debe documentar aquellos que sean importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría se ha practicado correctamente. Planificación. Un auditor debe planificar su trabajo para realizar una auditoría efectiva de manera eficiente y oportuna.
En la planificación debe hacerse para, entre otras cosas, adquirir conocimientos del sistema de contabilidad que tenga la entidad, establecer el grado de confianza que se espera para el control interno, determinar y programar la oportunidad y el alcance de los procedimientos de una auditoría, coordinar el trabajo que habrá de efectuarse. La planificación debe seguirse desarrollando y revisando según sea necesario en el curso de la auditoría. Evidencia de auditoría. Un auditor debe obtener evidencia suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento que pueden ser de dos tipos. Pruebas de detalle de las operaciones y de los saldos y análisis de relaciones y tendencias importantes. Sistema de contabilidad y control interno. La gerencia es responsable de mantener un sistema contable adecuado que incorpore diversos controles internos, debe estudiar y evaluar la operación de aquellos controles sobre los que debe apoyarse para determinar la naturaleza. También el auditor debe adquirir la comprensión del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos y estudiar y evaluar la operación de aquellos controles internos sobre los cuales desea apoyarse. Cuando el auditor llega a la conclusión de que puede apoyarse en ciertos controles internos, sus procedimientos sustantivos normalmente serán menos amplios de los que bajo otras circunstancias se requieran. Conclusiones de la auditoría y dictamen. Un auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtuvo como base para expresar una opinión respecto a la información financiera. Esta revisión incluye formarse una conclusión global en cuanto a que la información financiera se ha preparado correctamente, la información cumpla con las reglamentaciones y requisitos legales, la información presentada con un todo es congruente con el conocimiento que tiene el auditor, que exista revelación suficiente de todos los asuntos importantes. El dictamen del auditor debe contener una clara expresión por escrito de la opinión sobre la información financiera. Cuando se emite una opinión, como ejemplo, con salvedades, una opinión adversa o se niega a la opinión, el dictamen del auditor debe establecer de manera clara e informativa todas las razones para ello. Punto 3. Definiciones. A los efectos de las presentes normas se entiende por contador público. Es la persona que posee título en Provisión Nacional de Contador Público autorizado, licenciado en auditoría, auditor financiero u otra denominación que hayan utilizado las universidades en Bolivia. Ente o entidad. A la persona física o jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos e incurrir en gastos. Estados financieros. Al balance general, los estados de pérdidas y ganancias, resultados acumulados, devolución del patrimonio, de cambios en la situación financiera, flujos de efectivos y las notas respectivas. Auditoría externa. El examen independiente de la información financiera de una entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal. Normas de auditoría. Al conjunto de guías y requerimientos relativos a la persona del contador público, a su trabajo y a su dictamen. Procedimientos de auditoría. Al conjunto de tareas y requerimientos destinados a dar cumplimiento a las normas de auditoría relativas a la realización del trabajo. La vigencia. Este pronunciamiento tendrá vigencia a partir del 6 de junio de 1992, aprobado por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad en su reunión el 26 de mayo de 1992. Buenas tardes, de acuerdo a los modelos de informes de auditoría. Los modelos de informes de auditoría están aprobados y preparados por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, que es la CETENAC. Esto en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, que está bajo la resolución número 1 del 2015, que es de la fecha 23 de julio de 2015. Estos modelos están vigentes
a periodos que inician a partir del 1 de enero de 2017. Tenemos 4 tipos de modelos de informes de auditoría o de dictámenes, que son la opinión favorable, que es una opinión limpia, una opinión con salvedad, las opiniones denegadas o las opiniones negativas, y la opinión desfavorable, o que es la abstención de opinión. Los modelos de informe de auditoría. En opinión limpia, es limpia o sin salvedad cuando el auditor está de acuerdo, cuando no tiene problemas, esta es sin reservas y es sobre la presentación y contenido de los estados financieros. Una opinión con salvedad existe cuando uno o varios hechos en relación de las cuentas anuales que pudieran ser significativas. Por ejemplo, que el auditor haya tenido limitaciones al alcance de su trabajo. Expresa razonabilidad, digamos. Es cuando haya tenido toda la información, pero se haya exceptuado por algo, un hecho que se haya suscitado. Una opinión negativa de los estados financieros es cuando contiene errores importantes. Estos pueden ser errores materiales, equivocaciones, puede ser que encuentren, qué sé yo, fraudes, no presentan objetivamente la posición financiera de la entidad. Y una abstención de opinión es cuando el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros que le están dando a revisar. De acuerdo a los informes o a los modelos, la opinión limpia se basa en una opinión, en un fundamento de la opinión, cuestiones claves de la auditoría, responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. También está el punto de responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, un informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, y luego tiene la firma, que este es el nombre de la firma de auditoría, o también puede ser por el gerente, la dirección del auditor y una fecha. Lleva como título informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Luego se tiene que registrar a lo que es los accionistas de la sociedad ABC o digamos la empresa que se está auditando. Luego se pone informe sobre la auditoría de los estados financieros. En lo que es la opinión, tiene que mencionar a la sociedad, los estados financieros que se están revisando y puede mencionar como un ejemplo, puede decir en una opinión limpia: en nuestra opinión, los estados financieros adjuntos se presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Razonablemente quiere decir que de un 100%, un 80% ha revisado lo que es el auditor. En el fundamento de la opinión se menciona que se está haciendo bajo las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia y que el auditor tiene una independencia de acuerdo a los principios de las normas de auditoría generalmente aceptadas. En cuestiones claves de la auditoría, se mencionan las de mayor significatividad y se describen en conformidad con la NIA 701. Las responsabilidades de la dirección y del gobierno corporativo de la entidad que se está auditando, las responsabilidades que ellos tienen es la preparación y presentación razonable de los estados financieros. Tienen que mostrarnos su control interno libre de incorrección inmaterial, deuda, fraude o error. Y ellos deben supervisar el proceso de información financiera de la sociedad. ¿Cuáles son las responsabilidades del auditor? Son que tienen que dar una seguridad razonable de los estados financieros que estamos auditando y debemos emitir un informe de auditoría. El informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Esto va a depender de otras responsabilidades del auditor y esto se varía de acuerdo a las disposiciones legales establecidas. Luego la firma, la dirección y la fecha es lo que debe tener un informe de auditoría. De acuerdo a una opinión con salvedades. A diferencia del otro, de la opinión limpia, esta lleva por subtítulo opinión con salvedades. Luego tiene el fundamento de la opinión con salvedades. En aquí ya no incluye lo que es la clave de opinión, solamente están las responsabilidades de la dirección de los responsables y del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros y como en todo informe tiene que llevar una firma, dirección del auditor y la fecha. En una opinión negativa,
tiene que llevar como abstención o denegación de opinión, un fundamento de la abstención o denegación de opinión, también responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, firma, dirección y fecha. Y como abstención de opinión, igual lleva los 4 puntos, que es tiene que decir opinión adversa o desfavorable, fundamento de la opinión adversa desfavorable, responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, firma en nombre de la firma de la auditoría, dirección del auditor y la fecha. Bueno, como siguiente paso, vamos a ver lo que es el código de ética del auditor. Bueno, este código es un documento conformado por principios, reglas y valores de conductas que guían el día a día laboral de todo auditor. Bueno, como principios fundamentales del código de ética estarían la de integridad, la objetividad, la independencia, la competencia y cuidado profesional, la confidencialidad o secreto profesional, la observancia de las disposiciones normativas, difusión y colaboración, comportamiento profesional. Dentro del código está detallado según unos criterios. En sí existen 4 criterios. Estarían la aplicación a todos los profesionales de la contabilidad, la aplicación a quienes ejercen la profesión de manera independiente, la aplicable al contador público en el ejercicio de la docencia y dirigencia, y también está la de educar, adiestrar a quienes esperan formar parte de la profesión. Bueno, vamos a ir primero con el primer criterio, que es la de aplicable a todos los contadores públicos. Como objetivos, se tendría la obligación de ser justo y honesto intelectualmente y libre de conflictos e intereses, y la de proteger la integridad de sus servicios profesionales. También está la de seleccionar las situaciones y prácticas a ser tratadas, que deben tener en cuenta los siguientes factores. Están las de situaciones con posibilidad de presión sobre el auditor. La razonabilidad debe regir el establecimiento de normas. Evitar relaciones que impliquen prejuicio o influencia de terceros. Y la obligación que todo el personal involucrado en la auditoría se adhiera al principio de objetividad. Como otro principio estaría los conflictos éticos. Dentro de los conflictos éticos estarían faltará al honor y a la dignidad profesional aquel auditor que intervenga en asuntos que atenten a la moral. No se debe utilizar los conocimientos en tareas que atenten a la moral. Obligación de sugerir al cliente sobre la mejor opción para el desarrollo del trabajo que se requiera. Y también está la de abstenerse de aprovechar situaciones que perjudiquen al cliente. Como otro punto también de conflictos éticos está la de será culpable de un acto o a descrédito de la profesión si al expresar la opinión sobre un asunto se encubre hechos importantes, deje de manifestar cualquier dato importante del que se tenga conocimiento, que se incurre en negligencia grave si al emitir un informe no se cumple con las normas de auditoría que ameriten, el no informar sobre cualquier desviación sustancial de las normas de auditoría. Y también está la de aconsejar o falsear estados financieros o información del cliente o dependencia donde se trabaje. En la competencia profesional, que sería la de realizar el trabajo en forma competente. La firma de una auditoría debe ser el resultado del trabajo realizado o bien por el auditor o por el colaborador o por la colaboración con otros profesionales de otras áreas. Se debe buscar asesoramiento profesional, o sea, de otras áreas, cuando no se tenga competencia sobre un tema en específico. Y también no aceptar tareas para el cual no se esté capacitado. También está la de responsabilidad sobre los informes que se suscriban.
tener un alto nivel de formación general y específica. También se debe tener una capacitación continua en el desarrollo de la profesión y adoptar un programa de control de calidad para su trabajo. En cuanto al secreto profesional, está la de respetar la confidencialidad de la información de los clientes. En este caso, solo si una autoridad específica lo ordene o existe una obligación legal o profesional, el auditor podrá comunicar una información. También está la de asegurar que el personal dependiente del auditor o de una firma también tienen que respetar el secreto profesional. Y no se debe utilizar en beneficio propio de terceros información obtenida de un trabajo. En cuanto a la publicidad, en cuanto a la publicidad, no se debe anunciar ni solicitar trabajos por medios de comunicación que menoscaben la profesión en general. Solo el Colegio de Contadores puede hacer una publicidad institucional. En esta parte también no se considera publicidad los folletos o boletines informativos que puedan realizar los contadores o las firmas de auditoría. En cuanto a la retribución de servicios, no se podrá tener ingresos por sugerencias en el ejercicio de la profesión. La retribución económica estará de acuerdo a la importancia de las labores, el tiempo y el grado de especialización que requiere el trabajo. La retribución no es la única razón de ser de la profesión. El ejercicio profesional. En cuanto al ejercicio profesional, está el derecho de procurar la mejor posición del cliente en servicios de carácter fiscal. También no se debe garantizar al cliente que las declaraciones fiscales y la asesoría fiscal son incuestionables. También se debe preparar correctamente la declaración fiscal en base a la información recibida. Y los asesoramientos u opiniones de carácter fiscal deben documentarse en forma de carta al cliente o memorándum. También no debe involucrarse en una declaración, o sea, el auditor no debe involucrarse en una declaración si hay declaraciones falsas, o sea, un documento falso. Hay información sin conocer si es verdadera o falsa, y omitir información que debe ser incluida. Se puede preparar declaraciones fiscales que impliquen el uso de estimaciones, y se puede confiar en la información dada por el cliente siempre que parezca razonable. Esto en cuanto al criterio del profesional. También está cuando se tenga conocimiento de un error significativo en el trabajo de auditoría que se tenga, la actitud del profesional debe ser la de comunicar el error u omisión al cliente. En caso de que no se corrige el error, el profesional debe informar que no puede trabajar con esta información en cuestión y debe decidir si continúa la relación con el cliente. En caso de que continuara con la relación con su cliente, se debe asegurar que no se repita esos errores en el futuro. Como otro criterio estaría la de aplicable a los contadores públicos en ejercicio independiente. Estaría la independencia, que indica no se debe aceptar tareas en las que la independencia se encuentre limitada. No hay independencia ni imparcialidad cuando el auditor tenga parentesco con algún dependiente importante de la empresa del cliente. Es decir, puede ser con los administradores o puede ser con los gerentes de la empresa. Cuando hay trato verbal o escrito de algún beneficio fuera del contrato. Cuando se tiene injerencia o vinculación económica con el cliente. Y cuando su paga, o sea, lo que tiene que cobrar por el servicio profesional, dependa de una transacción sobre la cual tiene que opinar. También es cuando no hay independencia ni imparcialidad, cuando el auditor ha trabajado en la empresa donde está auditando hasta 2 años después del retiro. Cuando es agente de la bolsa de valores. Cuando desempeña algún cargo en entidades con fines fiscales, como ser impuestos nacionales. Cuando percibe de un solo cliente ingresos por 2 años o más, que impide mantener su independencia.
Si se trabaja en la auditoría externa y a la vez en una consultoría administrativa con el mismo cliente, puede haber, o sea, a la vez hay independencia, pero el auditor no puede ser parte de la toma de decisiones financieras de la empresa. En los honorarios y comisiones, por el servicio que presta el profesional, tiene una remuneración. El honorario debe reflejar el valor del trabajo realizado. Este honorario debe estar en base a tarifas horarias o diarias. Al prestar servicios profesionales se puede tener honorarios calculados previamente. No se debe aceptar contratos que dependan de la obtención de un determinado resultado, ya que se aplicaría la independencia el principio de independencia del Código de Ética. Antes del trabajo se debe establecer los honorarios y la forma de pago con el cliente. No se debe aceptar pagos o recepción de comisiones para obtener un cliente. En cuanto a las relaciones entre contadores públicos, se debe evitar que las relaciones profesionales menoscaben la dignidad profesional. No se puede ser socio de más de una sociedad que se dedique a la misma actividad. Se tiene que abstener de comentarios negativos de otros colegas. Se podrá consultar o intercambiar criterios con otro colega. Otorgar a los colaboradores el trato que les corresponde como profesionales. También está el de no ofrecer trabajo al empleado o socio de otra firma de auditoría. Abstenerse de ofrecer servicios al cliente de otro colega o firma de auditoría. Si otro colega solicita servicios específicos para su cliente, el mismo debe actuar bajo los lineamientos establecidos con el colega. En el caso de que se sustituya un colega, el profesional sucedido no podrá negar información al nuevo sucesor. Se podrá presentar una propuesta de servicios a un posible cliente. Relaciones con la sociedad y el Estado. Constituye una falta grave la presentación de documentos alterados para obtener el título profesional. Se debe evitar operaciones fraudulentas que oculten realidad financiera de los clientes. En cuanto a la publicidad y comunicaciones, no se debe obtener ventaja de una situación a través de la publicidad. La publicidad es aceptable si el objetivo es el público. La publicidad debe ser de buen gusto y se tiene que evitar repeticiones frecuentes. En cuanto al informe y trabajo del contador público, la expresión de opinión del contador público se dará en lineamiento al Código de Ética y normas vigentes establecidas. Solo podrán emitir informes y dictámenes aquellos socios que tengan título profesional y estén matriculados en el Colegio de Contadores Públicos. El dictamen, informe debe expresar opiniones como ser sin excepciones, con excepciones adversas y con abstención. No se puede emitir dictamen de estados financieros en la misma fecha que realizó otro contador público sobre esos mismos estados financieros. En caso de colaboración de profesionales de otras ramas, deben recabar su firma y registro profesional. Ese es un claro ejemplo, por ejemplo, en el caso de los revalúos técnicos, donde para el avalúos de inmuebles o de vehículos se tiene que prestar la colaboración de un profesional como ser un arquitecto o un técnico mecánico o ingeniero mecánico. Si se acepta un cargo incompatible al de la profesión, se debe interrumpir la actividad independiente. También está la que no se debe permitir actos que estén por debajo del Código de la Ética. No hay circunstancias que no permitan el desarrollo del trabajo, se debe comunicar al cliente. No debe comprometerse a otros trabajos que entorpezcan con la prestación de servicios actual. No se puede hacer otros trabajos sin el consentimiento de otros socios. En cuanto a las sanciones las impone el Tribunal de Honor Departamental. El Tribunal de Honor Nacional está facultado para conocer las sanciones
que son aplicadas por el Tribunal de Honor Departamental. Ante una sentencia ejecutoriada, ¿no?, por parte de los tribunales, se puede determinar la expulsión definitiva del Colegio de Contadores. Las sanciones pueden ser la amonestación privada, amonestación pública o la suspensión temporal. Los órganos que se encargan de interpretar y sancionar son el Tribunal de Honor Departamental y el Tribunal Nacional de Honor. El procedimiento para las sanciones es que primero tiene que haber una denuncia por escrito ante el Tribunal Departamental. Luego existirá el sumario informativo y fallo correspondiente del Tribunal Nacional de Honor. Y por último habrá una sanción ejecutiva por parte del Tribunal Nacional de Honor. Como otro criterio estaría la de aplicable a los contadores públicos en el ejercicio de la docencia y dirigencia. En caso de la docencia, el contador público debe instruir en forma técnica y útil la materia de su especialidad. Debe mantenerse actualizado en programas de educación. Debe transmitir una buena imagen de la profesión. En cuanto a la dirigencia, se debe rendir cuentas de actos y ofrecimientos efectuados al gremio y se debe mostrar una vocación de servicio hacia la profesión. Muchas gracias. Una firma de auditoría presenta un dictamen de opinión con salvamentos de la empresa manufacturera XYZ SRL, que se dedica a la confección y venta de zapatos. La empresa manufacturera XYZ contrata a la firma S Consultores para realizar la auditoría de la gestión 2021. A continuación se presenta la comunicación de resultados en la siguiente dramatización. Ya. Buen día, señora Carmen, licenciada Alicia Calle y licenciado Juan Carlos Cori. El motivo de la reunión es para informar los resultados obtenidos luego de realizar la auditoría de los estados financieros gestión 2021 a su empresa, realizado en fechas 10, 11 y 12 de abril. La auditoría se efectuó en instalaciones de la empresa y con mi equipo de auditores en mi plena supervisión de su trabajo. Hemos utilizado las normas de auditoría generalmente aceptados. Buenos días, licenciado auditor Escobar. Dígame, de acuerdo a toda la información que se le ha sido proporcionada, ¿qué es lo que usted ha podido encontrar? Bueno, señora Carmen, hemos evidenciado que de acuerdo a la revisión realizada en el rubro de disponibilidades en las libretas bancarias y comprobantes de bancos, encontramos que el encargado de contabilidad efectuó registros erróneos e inapropiados de varios cheques por una suma total de 100,000 bolivianos, lo cual si bien fue recibido, pero no fueron cobrados. Hemos también evidenciado que el encargado de bancos no generó la revisión y comprobación de las libretas bancarias. Esta operación no fue realizada de acuerdo al manual de funciones de su empresa. Pero ¿cómo puede ser esto? A ver, usted, licenciada Calle, que es la encargada de contabilidad, explíqueme este hecho. Licenciado, buenos días. Y sí, licenciada Espinosa, estoy sorprendida por lo que ha ocurrido. Yo, como contadora de la empresa, he supervisado el trabajo del encargado de bancos y pues él estaba encargado de revisar esos cheques, de realizar las conciliaciones bancarias y me sorprende, licenciado Cori, ¿qué opina al respecto? Era la responsabilidad de usted. Sí, licenciada, buenos días a todos. Justamente viendo ahora los registros, me olvidé unos cheques. Soy consciente de mi error. Pero ¿cómo puede ser esto si claramente el manual de funciones indica en lo que es su artículo 8, cheques girados pero no cobrados, que se debe comparar los cheques, cambiar en el estado de cuentas del banco con los cheques girados, determinando un monto total, donde ambos montos tienen que coincidir? Y esto es responsabilidad tanto de la contadora, que es la licenciada Calle, y de usted.
encargado de bancos, que es el licenciado Cori. A ver, auditor Escobar, no sé cuál es el efecto de este hecho para mi empresa. Bueno, señora Carmen, el efecto es esta situación demuestra diferencias en montos. Son montos demasiado sustanciales en el estado de bancos de la empresa. Es una información no confiable de los comprobantes de autorización y aprobaciones de pago. Bueno, esto tiene como efecto de que la opinión del dictamen de auditoría va a ser con salvamento. Pero no puede ser este hecho. Yo necesito el informe sin salvedades. No sé qué podría hacer yo o qué le podría proponer para que usted realice un informe sin salvedades, ya que yo debo dar dicho informe a los accionistas de mi empresa. Bueno, señora Carmen, yo como auditor trabajo con las normas y principios de auditoría y también con con el código de ética del auditor, por lo cual no puedo aceptar su propuesta, va a disculpar. Entonces, ¿qué me podría recomendar para que no vuelva a suceder estos hechos tan graves o estos errores? Bueno, nosotros podemos recomendar que el encargado de bancos, en coordinación con el encargado de contabilidad, tienen que dar cumplimiento al manual de funciones de bancos y a la correcta aplicación de los principios contables generalmente aceptados y a un control de los documentos bancarios y así garantizar una adecuación de las operaciones y la exactitud de las mismas. Asimismo, evitar que estas situaciones se puedan volver a repetir en el futuro. Está bien, licenciado, voy a tomar en cuenta sus recomendaciones y vamos a solucionar esto internamente con la licenciada Calle y el licenciado Cori. Muchas gracias por los servicios prestados. Bueno, como acabamos de ver en la dramatización, la expresión de la opinión del contador público se tiene que dar siempre en el lineamiento del código de ética y normas vigentes. Como se pudo también evidenciar, según el código de ética, no hay independencia ni imparcialidad cuando el auditor tiene injerencia o vinculación económica con el cliente o tiene su emolumento a dependencia de una transacción sobre la cual tiene que opinar. Bueno, en esta dramatización se puede evidenciar que el auditor, si bien ha recibido una oferta por parte de su cliente para poder cambiar el tipo de opinión que daba en su dictamen, él mismo no ha dado a pie a su propuesta, ya que eso daría lugar a que no cumpla con la independencia o imparcialidad como auditor. Muchas gracias.